Buenas noches. En la ayudantía de ayer, ayer miércoles 22, vimos lo siguiente. Teníamos algunos conceptos que tener en claro primero para poder ir viendo los ejercicios. Primero, la estructura para los ejercicios de este práctico son de fila simple con un servidor y de varios servidores. Para un servidor vamos a tener dos tipos de filas, las filas infinitas y finitas. En estas filas infinitas, como ejemplo, por ejemplo, el concierto de Morat, imagínense que va a haber un servidor y no, por ejemplo, van a estimar cuántas personas van a ir a comprar sus tickets, por ejemplo, pero no estiman un número exacto de personas. Entonces, imagínense que la cola dé una vuelta a varias esquinas. Entonces, eso se considera una fila infinita. Las filas finitas, la fila finita, voy a estar acercando y alejando para que puedan ver mejor. Las filas finitas tenemos que hay un número exacto de personas que podemos decir estas personas no más ni menos. Por ejemplo, cuando pueden estar en una empresa y les toque hacer un servicio técnico a las computadoras. Entonces, las computadoras van a ser un número determinado y al contratar al técnico va a revisar solamente ese número de computadoras. Normalmente las filas finitas son de menor de 30, por ejemplo, menor de 30 computadoras. Si nos dice el problema, hay 4 computadoras, por ejemplo, o hay 4 máquinas, o hay 4 robots que necesitan hacerse mantenimiento. Entonces, esa es una fila finita. Le están definiendo cuál va a ser su fila, cuál va a ser su cola. Luego tenemos la fila con varios servidores. Aquí pueden ver una fila que se divide en 3 servidores. Pueden haber muchos más servidores. Y eso es lo que se va a presentar en estos ejercicios que vamos a ver. Luego hay algo que en los problemas nos van a decir, y es que nos dicen que vamos a tener distribución de llegadas de Poisson o distribuciones de servicio de exponencial, nos dice. Este cuadro nos muestra más o menos qué quiere decir lo que nos están diciendo, pero lo importante aquí es que cuando el problema nos diga que tenemos distribución de llegadas Poisson o servicio con distribución exponencial, normalmente resolvemos el ejercicio sin mirar este dato, no le tomamos tanta importancia a esto. El ejercicio ya está para aplicar las ecuaciones. Luego vamos a tener esta hoja de Excel que les compartió la ingeniera por Classroom y se ve así. Vamos a tener unas 3 entradas. Las 3 entradas van a ser el número de servidores que sé, va a ser el número de llegada y la tasa de servicio. Acá nos van a mostrar el número que hay en el sistema y en fila. También nos van a mostrar el tiempo del sistema que alguien espera en el sistema o el tiempo que alguien espera en la fila. También vamos a ver estas columnas que normalmente nos confundimos siempre qué pueden significar estas 3 columnas. Y lo importante a tomar en cuenta en estas 3 columnas es que cuando tomamos esta columna, P sub n, es que al tomar un n, por ejemplo, 3, nos dice la probabilidad de que haya 3 en el sistema. Pum, vamos a ir a P sub n y ya tenemos esta probabilidad. Cuando el problema nos diga que cuánta es la probabilidad de que haya 3 o menos, si nos fijamos acá, aquí hay solamente 3. Este es para 3 objetos que hay en el sistema. 3 o menos es este de acá, es esta probabilidad. Suma las probabilidades anteriores,
Quiere decir que cuando miremos la fila de 3, por ejemplo, aquí vamos a ver que nos muestre que haya la probabilidad de que haya 3, nos muestre que haya la probabilidad de 3 o menos, porque va a sumar todo esto de atrás, y que es esta columna de acá, es lo restante. Si es que esta nos dice que esta va a ser la probabilidad de que haya 3 o menos, entonces esta nos va a mostrar que haya la probabilidad de que haya 3 o más. Entonces, estas 3 columnas vamos a estar utilizando en los ejercicios. Luego tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para estos 3 casos. Son 3 casos en el que el primero va a ser con un solo servidor. Cada estructura, digamos, tiene sus propias ecuaciones. Para un servidor tiene sus ecuaciones para su probabilidad, las ecuaciones para el número de sistema, el número de clientes en el sistema o el número de clientes en cola. También vamos a tener el tiempo que espera alguien en el sistema o en la cola. Entonces vamos a dividir todas las ecuaciones en estas 3 secciones. Va a tener su probabilidad, su número de clientes y el tiempo que alguien espera en el sistema o en cola. Luego tenemos esta estructura con múltiples servidores. Con múltiples servidores también tenemos su probabilidad, su número de clientes en el sistema y en cola, y el tiempo que pasa un cliente en cola o en el sistema. Y también aquí tenemos su simbología. Vemos que hay otra más que hablamos hace un momento, que es la con fuente finita. También esta va a tener otro tipo de ecuaciones, sus probabilidades, su número y su tiempo. Y ahí está su simbología también. Entonces, estos ejercicios que vamos a resolver hoy solamente van a tener ese tipo de estructura, con un solo servidor, con varios servidores o con fuente finita. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio que hicimos ayer, que es el número 2. Entonces, tenemos que la operadora que ofrece información sobre la guía telefónica de Yorktown recibe llamadas a razón de 100 por hora. Entonces hay una operadora que recibe llamadas de 100 llamadas por hora. Luego nos dice que el tiempo promedio requerido para atender una llamada es de 30 segundos. 30 segundos, una llamada. De acuerdo con una distribución exponencial. ¿Qué es lo que dijimos al inicio? De que cuando el problema nos diga corresponde a una distribución Poisson o que corresponde a una distribución exponencial, normalmente ignoramos esa información y pasamos nomás leyendo. Luego nos dice, suponiendo que sea aplicable el modelo de filas de espera con un solo servidor, responda a usted las siguientes preguntas. Entonces, acá ya el problema nos da estos datos. Nos dice, si es una operadora, entonces va a ser un servidor. No nos indica el límite de llamada. Nos dice solamente que llegan a una tasa de 100 llamadas por hora. Entonces, es una fila infinita. Entonces vamos a ocupar las fórmulas que teníamos al inicio de un solo servidor, que va a ser que vamos a tener sus probabilidades, su número y su tiempo. Ahora sí, vamos a pasar al inciso A. El inciso A nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya 3 o más llamadas a la vez en el sistema? Y esto es importante notar, porque aquí nos dice 3 o más llamadas a la vez. Entonces, vamos a aplicar lo que vimos hace un momento. Vamos a ver que primero, para resolver cualquier ejercicio, vamos a tener nuestra tasa de llegadas y nuestra tasa de servicio. Acá, en la tasa de llegadas y en la tasa de servicio, tenemos que tener como numerador el número y como denominador el tiempo. Entonces,
La tasa de llegada ya lo tenemos a estas unidades, pero la tasa de servicio nos dice que hay 30 segundos, en 30 segundos la operadora responde una llamada, ¿no? Lo convertimos nomás, lo ponemos en su respectiva posición. Si abajo nos dice tiempo, entonces ponemos abajo 30 segundos, arriba una llamada. Como en nuestra tasa de llegada nos dice que es llamadas hora, entonces tratamos de convertir a las dos tasas en una misma unidad. Llamadas hora, con factor de conversión. Listo. Ahora sí podemos responder los incisos. Entonces, como decíamos que cada tipo de ejercicio va a tener o un servidor o varios servidores o fuente finita, en este caso aplicamos las ecuaciones, la fórmula para un solo servidor. Entonces tenemos que nos dice probabilidad, ¿no? Ya vimos las ecuaciones ahí que iban apareciendo y esta es una de ellas. Nos dice de que haya 3 o más. Vemos una n ahí y pensamos, bueno, hay que reemplazar el 3, podemos pensar. Bueno, entonces, pero antes de ir reemplazando necesitamos este símbolo que es ρ. ρ es el factor de utilización del sistema y es la división de la tasa de llegada sobre la tasa de servicio. Y tenemos este resultado, 0,83. Entonces, medio haber resuelto esto acá, ahora sí podemos reemplazar ρ a nuestra ecuación de P sub n. Entonces, bueno, colocamos un 3, digamos, ahí, y nos resulta este número. Pero, ojo, aquí nos está diciendo que esta es solo la probabilidad de que hayan 3 en el sistema. Quiere decir que no responde la pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta? Nos dice 3 o más llamadas a la vez. Entonces, esta ecuación nos dice solamente 3 y punto, nada más. Entonces, ¿qué hacemos para responder a la pregunta? Vamos a ir a un cálculo de otra probabilidad, de que esta va a ser la probabilidad de que haya 3 o menos. ¿Por qué? Porque vamos a sumar la probabilidad de que haya 0, de que haya 1, de que haya 2 y de que haya 3 llamadas en el sistema. Entonces, para calcular esta probabilidad, utilizamos el símbolo de sumatoria. Si vemos esta ecuación, P sub n, tenemos 1 menos ρ, tenemos 1 menos ρ, aquí ρ elevado a la n, ¿no? Este de acá no afecta en nada, entonces solamente reemplazamos a ρ. El símbolo de sumatoria, sigma, va a afectar a todas las variables que tengan como un símbolo la n. Acá tenemos primero que n valga 0 hasta 3. Entonces, aplicamos reemplazando ρ, la probabilidad de 0, que no haya clientes en el sistema, más la probabilidad de que haya un cliente, más la probabilidad de que haya 2 y 3. Entonces, al multiplicar todo esto, vamos a tener que esta es la probabilidad de que haya 3 o menos. Luego vamos a ver por qué nos va a servir hacer este tipo de probabilidad. Nos va a servir ¿para qué? Para calcular ahora sí lo que nos pide el ejercicio, que es la probabilidad de que hayan más de 3 clientes, 3 o más llamadas a la vez. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos una resta de que, como sabemos que las probabilidades vienen en decimales, el total es 1. Entonces, 1 menos la probabilidad de que haya 3 o menos nos da 3 o más. Y esto lo vamos a ver en la gráfica en un momento. Y esto recién nos calcula la probabilidad de que haya 3 o más. Vamos a ver en esta gráfica que es algo así. Vamos a tener, esta es la gráfica Poisson, un intento de gráfica Poisson, y vamos a tener que, si es que tenemos
la probabilidad de que hayan 3, que es lo que calculamos en el primer cálculo, solo tenemos este punto. Digamos que este es el punto de esta probabilidad, pero si es que calculamos la probabilidad de 3 o menos, ¿qué nos da? Todo lo que está atrás, ¿no? Toda esta área. Y bien, entonces, si 1 es el total, entonces 1 menos la probabilidad de que haya 3 o menos, nos va a dar el área de que hayan 3 o más. Entonces, este es el por qué tenemos que calcularlo así. Primero, la probabilidad de que haya 3 o menos para poder restarlo con 1 y así poder responder a la pregunta, que haya 3 o más llamadas a la vez. ¿Y por qué no calculamos solamente este directamente? Porque no conocemos pues cuántos números van a ir o cuántas llamadas van a hacer, ¿no? Son infinitas, una fila infinita, pero sí conocemos los que pueden llegar antes, que son 0, 1, 2, 3. Entonces trabajamos con lo que conocemos. Vamos a trabajar con la suma de la probabilidad de que haya 3 o menos. Entonces 1 menos esta área nos va a dar la respuesta que nos pide el problema. Entonces ya calculamos A, el inciso A. Vamos al inciso B y al inciso C. Vamos a tener que B nos dice cuál es el tiempo promedio para que responda la operadora. Esto es como si nos dijera en cuánto tiempo yo tengo que esperar hasta que me atienda. Entonces esta palabra esperar va a ser clave para poder encontrar nuestras ecuaciones. Entonces dice tiempo y espera. Bueno, traigo mi ecuación de tiempo de espera en la fila o tiempo de espera en la cola. Tenemos WQ, que necesitamos estos datos. Entonces traemos estas otras ecuaciones aquí y ya tenemos los datos iniciales. Entonces calculamos 1 y calculamos el otro dato. Luego que tenemos estos dos, multiplicamos y ya tenemos el tiempo que tengo que esperar en la fila o que esperar en la llamada de espera, digamos, que me ponga la operadora. Para que recién me atienda. Hizo de llamadas en espera. Entonces nos dice número y espera. Bien, vamos a traer la ecuación de un servidor que nos diga el número que está en espera. Número promedio de llamadas en espera. Entonces vamos a tener esta ecuación, necesitamos ρ y L, calculamos L y como ya tenemos ρ arriba calculado, solo lo multiplicamos y tenemos las unidades también que nos dice que hay esta cantidad de llamadas en espera. Entonces hasta ahora hemos visto la utilización de las ecuaciones, que hasta ahora es por lo pronto reemplazar, saber qué ecuación utilizar y ver dónde podemos reemplazar los valores que ya tenemos. Ahora, hay algo que podemos verificar nuestros resultados. Nosotros podemos verificar nuestros resultados en la hoja de Excel, que les envía el grupo también y que la ingeniera se les envía por Classroom. Ustedes lo van a manejar de la siguiente manera. Nosotros tenemos cuáles datos aquí en este ejercicio. Tenemos la tasa de llegada y la tasa de servicio y el número de servidores. La hoja de Excel también tiene estos datos de entrada. Ponemos acá un servidor, 100 llamadas y 120. Y estos son los cálculos que nosotros hicimos. Y vamos a ver si en la hoja de Excel tenemos los mismos
y vemos que tiene los mismos datos que hemos sacado. Bueno, puede variar en algunos decimales, pero lo importante es que podemos verificar que nuestros cálculos estén correctos. Entonces, es por esto que puede ser que la ingeniera les haya dado justamente este práctico y la hoja de Excel para que ustedes practiquen y pueden comprobar sus datos, sus cálculos en estas hojas de Excel. Bien, entonces tenemos estos datos de entrada y nos piden la probabilidad, que es de que haya 3 o más llamadas a la vez, que dijimos al inicio, de que cuando nos dice que vamos a tener 3 o menos, ya nos dice un número 3, por ejemplo, vamos al 3, nos fijamos aquí, esta es la primera que calculamos, sí, pero esa no la ocupamos, ¿no? Porque lo que necesitamos es 3 o más. Bien, vamos a la siguiente columna. Este es la sumatoria de las probabilidades de que haya 0, 1 y 2. Entonces esta no la ocupamos, pero esta sí. Nos dice que esta va a ser el complemento de este de acá. Quiere decir 1 menos la suma de las probabilidades que vinieron detrás. Entonces, este es el dato que necesitamos. Y vemos que es igual a lo que nosotros sacamos, 0,47. Aquí dice 0,48. Bueno, esto puede variar un poquito, pero ya lo calculamos y lo verificamos. Está correcto. Vamos a ir pasando así al otro ejercicio para que luego cuando tengan la grabación puedan verlo con más calma y ahora podamos terminar su práctico 1, que faltan 3 ejercicios para resolver. Entonces vamos a ir al siguiente ejercicio, el 4. Nos dice, por cierto, si es que se termina la reunión, al mismo link. Acá nos dice, el Fantastic Styling Salon es una peluquería dirigida por 2 estilistas, ¿ok? Vamos a tener 2 estilistas y dice que cada una de ellas es capaz de atender 5 clientes por hora. 5 clientes por hora cada una. Entonces, cada hora también nos dicen, llegan al salón 8 clientes en promedio. Entonces vemos que llegan al salón 8 clientes por hora. Y no nos dice nada más en el enunciado, salta directamente a las preguntas. Dice, si todos los clientes que llegan, bueno, antes de leer el inciso A, ya vamos a tener datos de qué ecuaciones vamos a utilizar en el ejercicio. Vamos a ver que nos dice 2 estilistas, pues bueno, 2 servidores, entonces vamos a utilizar ecuaciones con múltiples servidores. Y vemos que estas son las ecuaciones de múltiples servidores que hoy voy en estos ejercicios, estoy utilizando solamente las ecuaciones que nos da el libro. Como la ingeniera les dio el práctico en el libro, entonces saqué las ecuaciones que están en el libro. No utilicé las ecuaciones que comparte la ingeniera porque luego les voy a comentar que hay algunas ecuaciones, solo algunas, que no coinciden, es decir, que pueden faltarle algo, pueden estar mal. Entonces, vamos a confiar en las ecuaciones que nos dé el libro. Bien, vamos a responder ahora sí el inciso A. Dice, si todos los clientes que llegan tuvieran que esperar en la misma fila hasta que la próxima estilista disponible los atendiera, inicia la pregunta, ¿cuánto tiempo hay que esperar en fila? Bien, ¿cuánto tiempo y espera en fila es WQ? Porque nos dice fila. Antes de tener que responder la pregunta, vamos a tener los datos iniciales, que nos dice que llegan 8 clientes en una hora y los reciben a 5 clientes por hora. Ya tenemos armada ya nuestras unidades, nada que convertir. Entonces vamos a calcular el tiempo de espera en la fila. ¿Para cuánto? 2 servidores. Esta es la ecuación que vamos a necesitar.
Ahora vamos a necesitar LQ y lambda. Entonces vamos a necesitar LQ y LQ necesita de la probabilidad de que haya 0 clientes. Entonces vamos a utilizar esta ecuación y en todo momento vamos a utilizar ρ, que es lo que llegan sobre los que atienden. Ojo aquí que normalmente nos podemos confundir. Para dos servidores, ρ en el denominador se multiplica con el número de servidores. Entonces aquí tenemos 2 por los que atienden, ¿no? En el anterior ejercicio teníamos para un servidor. Para un servidor no multiplicamos nada aquí abajo. Como es solamente un servidor, entonces sería 1 por los que atienden. Entonces, cuidado aquí. Rho para dos servidores se multiplica en el denominador con el número de servidores por los que atienden. Bien, entonces vamos a continuar. Ya tenemos Rho, calculamos la probabilidad de que hayan 0 clientes en el sistema. Ahí tenemos 0.11. Acá reemplazamos para LQ, ya calculando la probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema. Y ahora sí podemos reemplazar LQ. Ya tenemos acá y calculamos la respuesta que nos pedía el ejercicio. Entonces, yendo a la siguiente pregunta, esto es lo que tenemos que calcular primero. Y sí, las ecuaciones van a ser así de larga, quizá, que por ahí no estamos tan acostumbrados a resolver o a reemplazar muchos datos, pero es parte del cálculo. Es la ecuación que necesitamos para este caso, dos servidores, para poder responder a nuestras preguntas. Bien, entonces, siguiendo con el inciso B. Bueno, vamos a tener que, dice, supongamos que el 50% de los clientes que llegan desearan ser atendidos exclusivamente por un estilista y que el otro 50% exigiera que se le atienda a la otra estilista. Ok, bueno, podemos modelar esto como si dijéramos, bueno, tenemos la tasa de llegada, que sería 8 clientes sobre hora, y podemos decir, ok, de lo que tenemos al inicio, 4 clientes, es decir, el 50%, quieren irse con un estilista y el otro 50%, que igual es 4, es decir, estamos dividiendo, si es 8 clientes el total, 4 para un estilista y 4 para otro estilista. Van a llegar y van a formar su propia fila. Entonces aquí va a cambiar la cosa, porque ¿qué tenemos? Tenemos esta forma de fila que dice un tipo de cliente, no, yo quiero formar mi propia fila con esta estilista. Y el otro tipo de cliente dice, no, yo quiero también formar mi propia fila. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya no tenemos un tipo de cliente que va a compartir a ambas estilistas. Tenemos un tipo de cliente que va a compartir a una sola. Entonces, vamos a modelar esto como si fuera con un servidor. Y luego vamos a comparar en el inciso C. Bien, con un servidor vamos a tener estas ecuaciones, que como si estuviéramos en un servidor ahora. Ya no tomamos en cuenta este de acá, ya no tomamos en cuenta, pero sí a los que forman una sola fila. Vamos a ver que para la tasa de llegada, en ambos casos va a ser lo mismo, ¿no? El 4 clientes sobre hora y la tasa de servicio, ambas atienden a la misma tasa de servicio. Entonces no se nos complica tanto el cálculo, porque cuando calculamos para una estilista, ya vamos a tener para la otra estilista. Entonces, ¿qué nos pregunta el ejercicio? Nos dice que cuánto tiempo hay que esperar los clientes
para una o para la otra, nos dice. Antes que sean atendidos por una o por otra. Ok, entonces necesitamos para un servidor, ¿cuánto es el tiempo de espera en la fila? Bien, entonces vamos a tener que calcular W, que es el tiempo de que permanece una persona y un cliente en el sistema, y RO. Entonces vamos a calcular, vamos a sacar aquí W, calculamos, y RO también calculamos, que sería llegada sobre la tasa de servicio. Y fíjense acá, como en el inciso A decíamos que para dos servidores o para más servidores se tiene que calcular, se tiene que multiplicar, ¿no?, la tasa de servicio por el número de servidores. Pero aquí, como estamos calculando para un servidor, entonces es como si estuviéramos multiplicando 1 por la tasa de servicio. Entonces, para un servidor, RO es de esta manera y ya lo calculamos. Entonces, ya con estos datos calculamos el tiempo de espera en la fila, que es lo que nos quería preguntar el problema. Bien, entonces, teniendo A y el inciso B también, vamos a tener el inciso C, que va a hacer una comparación entre ambos incisos. Bien, entonces se va a cortar la reunión, vamos a hacer el inciso C siguiente.